Hola a todos, en este video hablaremos sobre la democracia y la participación ciudadana en la era digital, relacionado este fenómeno político actual con las ideas de distintos pensadores de la época clásica, la ilustración, la modernidad y las teorías liberales. Actualmente, las redes sociales y las plataformas digitales han cambiado profundamente la manera en que las personas participan en la política, en cómo expresan sus opiniones y se organizan socialmente. Hoy en día, movimientos sociales, las campañas políticas y los debates públicos se desarrollan constantemente en Internet. Sin embargo, aunque vivimos en una época tecnológica, muchas de las ideas políticas que influyen nuestra sociedad nacieron hace siglos. Por eso, en este video analizaremos cómo pensadores como Aristóteles, Rousseau, Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill continúan influyendo en la democracia contemporánea, los derechos humanos, la ciudadanía y la participación política. Bueno, para iniciar con los pensadores importantes, uno de los más influyentes en la época clásica fue Aristóteles. Aristóteles consideraba que el ser humano era un animal político, lo que significa que las personas necesitan vivir en comunidad y participar en la vida pública para desarrollarse plenamente. Para él la política implicaba lo que era el bien común y la construcción de una sociedad justa. Es decir, que la ciudadanía necesitaba participar activamente en las decisiones de la polis o ciudad, y esas ideas siguen presentes en la actualidad. Relacionándolo con la era digital, millones de personas participan constantemente en discusiones políticas por medio de las redes sociales como X, Facebook, Instagram o TikTok. También existen unos movimientos ciudadanos que utilizan el Internet para defender derechos humanos, también denunciar injusticias o exigir cambios sociales. Unos ejemplos que se pueden llevar a colación es que muchas personas utilizan las plataformas digitales para expresar opiniones sobre la corrupción, la violencia, la desigualdad o los problemas ambientales. Esto desde la perspectiva de Aristóteles es una participación que puede entenderse como una forma de ciudadanía moderna. Sin embargo, también existiría una preocupación importante porque Aristóteles afirmaba que la política debía orientarse a la virtud y a la reflexión racional. Y en la actualidad muchas veces las redes sociales promueven mucha desinformación en los discursos de odio o la polarización política. Por esa razón, las ideas aristotélicas siguen siendo relevantes para comprender que la democracia no solo necesita la participación, sino que también debe una responsabilidad ética y una búsqueda del bien común. Continuando con los pensadores, encontramos en la época de la Ilustración las ideas fundamentales sobre la libertad, igualdad y soberanía popular en Jean-Jacques Rousseau, que defendía que la idea de que la soberanía pertenece al pueblo y no a los monarcas. También él desarrolló el concepto de una voluntad general, donde según el cual las decisiones políticas deben buscar el bienestar colectivo y no únicamente intereses individuales. Estas ideas influyeron profundamente en las democracias modernas y en los movimientos revolucionarios. ¿Cómo se puede ver esto en la actualidad? Se ve la influencia de Rousseau en las formas de la participación ciudadana en lo digital. Por ejemplo, muchas personas utilizan las redes sociales para exigir una mayor igualdad, una transparencia política y la protección de los derechos humanos. También existen campañas virtuales donde ciudadanos influyen en las decisiones gubernamentales mediante firmas digitales, debates políticos o movilizaciones sociales. Pero Rousseau advertía sobre los peligros de la manipulación y la pérdida del interés colectivo. Hoy los algoritmos y la difusión masiva de noticias falsas afectan la opinión pública y debilitan la participación democrática. Para ello, las ideas de Rousseau continúan siendo importantes para reflexionar cómo se debe construir una ciudadanía crítica y consciente dentro de los espacios digitales. Otro pensador fundamental para comprender la democracia moderna fue Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en Estados Unidos. Tocqueville analizó cómo funcionaban las sociedades democráticas y cuáles eran sus fortalezas y peligros. Una de sus ideas más importantes fue el arte de la asociación. Aquí, Tocqueville observó que los ciudadanos se organizaban constantemente en asociaciones, en grupos y en movimientos para resolver problemas colectivos. Entonces, según él, esta capacidad de asociarse fortalecía la democracia y evitaba el individualismo extremo. Actualmente, esta idea se ve reflejada en los movimientos sociales digitales, ya que muchas personas se organizan a través de las plataformas virtuales para defender causas relacionadas, por ejemplo, con el feminismo, el medio ambiente, los derechos humanos o la igualdad social. También las redes sociales permiten que las personas compartan información rápidamente y construyen comunidades políticas más amplias. Pero Tocqueville
también advierte sobre el peligro de la tiranía de la mayoría. A esto se refiere con que la opinión dominante silencia a quienes piensan diferente. En Internet esto puede observarse muchas veces cuando las personas son atacadas. También lo llaman cancelarlas o excluirlas por expresar opiniones distintas. Por esta razón, las ideas de Tocqueville ayudan a entender tanto las fortalezas como los riesgos de la democracia digital contemporánea. Para finalizar con los grandes pensadores, vamos a hablar ahora sobre John Stuart Mill, y este tuvo una influencia porque defendía una libertad individual, especialmente en la libertad de expresión. Según él, una sociedad democrática necesita permitir la libre circulación de las ideas, incluso aquellas opiniones que resultan incómodas o minoritarias. Para él, limitar la libertad de expresión impedía que hubiera un progreso social y un desarrollo del pensamiento crítico. En la actualidad, esta idea es muy importante en los debates sobre redes sociales y las plataformas digitales, porque Internet ha permitido que millones de personas expresen sus opiniones libremente, también que accedan a información y participen en debates políticos. Pero han surgido problemas relacionados con la censura, la desinformación y los discursos de odio que se ven generalmente en épocas electorales. Por eso, las ideas de Mill siguen siendo fundamentales para debatir cómo equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad social. También que el pensamiento liberal influyó en la defensa contemporánea de los derechos humanos, de la ciudadanía y las libertades civiles. Por último, muchas democracias consideran que la libertad de opinión, también el acceso a la información y la participación política son elementos esenciales de una sociedad democrática. Bueno, una conclusión de todos estos grandes pensadores es que las ideas políticas desarrolladas de cada uno y en las épocas hasta las teorías liberales continúan teniendo una enorme influencia en la sociedad actual. Aunque vivimos en una era digital y tecnológica, los conceptos como ciudadanía, libertad, soberanía popular, la democracia y la participación política siguen basándose en reflexiones construidas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Aristóteles permitió comprender la importancia del bien común y de la participación ciudadana. Rousseau defendió la soberanía popular y la voluntad general. Tocqueville explicó el valor de la asociación y los riesgos de la democracia. Y John Stuart Mill destacó que la importancia de la libertad de expresión y los derechos individuales. Actualmente, las redes sociales y las plataformas digitales han transformado la forma en que las personas participan políticamente, pero también han generado muchos desafíos relacionados con la polarización, la desinformación y la convivencia democrática. Por ello, estudiar la historia de las ideas políticas permite comprender mejor los problemas actuales, reflexionar sobre cómo construir sociedades más democráticas, participativas y críticas. Esto lo llevamos a colación con algo que se vive actualmente en Colombia, que son las elecciones a la presidencia que se vivirán muy pronto, y cómo la influencia de los candidatos a la presidencia en las redes sociales, porque muchos polarizan la información llevando discursos de odio de unos sectores a otros y minimizando cómo las diferencias pueden aportar a todo el país sin tenerlas en cuenta. Muchas gracias.